En la clase de hoy vamos a ver las transformaciones generales para los vectores, los covectores y sobre todo para las transformaciones lineales. Después veremos, cuando lleguemos a las transformaciones bilineales, cuál es la manera en la que se transforman. Y esto todavía nos dará un mejor entendimiento. Pero ahora vamos a ver las transformaciones generales para estos espacios utilizando la notación de índices. Entonces primero recordaremos cómo se transformaban los vectores y los covectores y después aplicaremos todo este conocimiento que ya tenemos tanto de las transformaciones de cambio de base para vectores y covectores como de la notación indicial para las transformaciones lineales. Muy bien, ahora vamos a recordar qué ecuaciones teníamos para el cambio de una base entre el espacio vectorial V y su espacio dual V estrella. Recordemos que habíamos descubierto que si yo tenía una base para el espacio V vectorial y yo tenía otra base gamma para este mismo espacio, yo tenía el espacio dual V estrella, este espacio tenía que tener su base dual y yo le podía encontrar otra base dual gamma estrella. Encontramos que gamma iba a ser la base dual justamente y gamma estrella iba a ser beta. Entonces, esto ya nos daba un poco de información sobre cómo se comportaba el dual y el espacio normal, ¿no? Porque si la base dual alternativa del espacio dual era la base normal y la base alternativa del espacio dual, del espacio normal, era la base dual, entonces nos quería decir que siempre había un cambio de base entre estos dos espacios que nos llevaba del espacio dual al espacio normal y del espacio normal al espacio dual. Entonces recordemos eso primero que nada. Después ahorita vamos a poner las ecuaciones que teníamos para el cambio de base entre el espacio vectorial y su espacio dual. Ahora, vamos a establecer un poco de notación. Vamos a llamar B normal así al vector expresado en la base estándar de B. B tilde va a ser el vector expresado en la base gamma, que es igual a una base de B, pero es una base diferente de B, una base diferente a beta. Y a phi lo vamos a denotar como el covector en términos de la base dual estándar beta estrella, y phi tilde será el covector expresado en términos de la base dual gamma estrella. Además teníamos, como ya les expliqué, que gamma, la base alternativa del espacio vectorial, era igual a beta estrella, es decir, a la base dual, y gamma estrella, la base alternativa del espacio dual, era igual a la base estándar del espacio vectorial. Esto ya nos dice algo sobre que si yo expreso a un vector V en términos de la base gamma, es decir, V tilde, como la base gamma es simplemente la base dual, ¿qué quiere decir esto? ¿Quién va a ser V tilde? Pues si V tilde está en términos de la base dual y las cosas que están expresadas en la base dual son covectores, B tilde va a ser un covector. Y ahora, si yo a phi lo expreso en términos de la base dual gamma estrella, que simplemente es una base alternativa a beta estrella, pero como gamma estrella es exactamente la misma que la base estándar beta y todas las cosas que están expresadas en beta, que es la base estándar, son vectores, entonces phi tilde, ¿qué va a ser? Un vector. Entonces, esto nos quiere decir que si yo cambio de base de beta a su base dual,
estoy cambiando un vector a un covector. Y si yo cambio de base de beta estrella a beta, estoy cambiando un covector a un vector. Esto va a simplificar las cosas más adelante, pero ahorita solo quédenselo en la mente. Ahora, recordemos las cosas que teníamos, las ecuaciones que teníamos. Phi tilde resultaba de aplicar la matriz cambio de base que nos llevaba de beta a beta estrella, es decir, del espacio vectorial al espacio dual, a phi. Y phi resultaba de aplicarle la matriz que nos llevaba de beta estrella a beta a phi tilde. Además, el vector b resultaba de aplicarle la matriz cambio de base que nos llevaba de beta a beta estrella a b tilde, y b tilde resultaba de aplicarle la matriz cambio de base de beta tilde, de beta estrella a beta al vector b normal. Esto nos había hecho concluir que los covectores eran covariantes porque cambiaban igual que los elementos de la base. Es decir, yo tenía aquí un covector que estaba en términos de beta dual y quería llegar a beta. Y aquí yo tenía un vector que estaba en términos de beta dual y lo quería llevar a términos de beta. Entonces, los covectores eran covariantes y los vectores eran contravariantes. Esto se puede ver porque si se fijan, el tilde de este lado está justamente, si los escribimos aquí los puse al revés, ¿no? Para que vieran justamente que la misma matriz de cambio de base le corresponde al diferente tipo de elemento, ¿no? El tilde le corresponde la matriz cambio de base, al covector tilde le corresponde la matriz cambio de base que le corresponde al vector normal, y al covector normal le corresponde la matriz cambio de base que al vector tilde. Entonces, eso quiere decir que los vectores y los covectores se transforman de manera contraria, y los vectores eran contravariantes y los covectores eran covariantes. Todo esto ya lo sabíamos. Ahora, también recordemos que en componentes, la matriz cambio de base la escribíamos, la que nos llevaba de beta a beta estrella, es decir, de la base estándar a la base dual, la escribíamos como A y J, y su inversa, es decir, la matriz que nos llevaba de beta estrella a beta, la escribíamos como B, J, I. Muy bien. Eso nos da las siguientes ecuaciones. Si yo quiero las componentes de phi tilde I, porque I es la componente, ahora en notación de índices me ahorro la suma y simplemente le pongo A y J, phi J. Si se dan cuenta, A y J tiene dos índices libres, pero cuando yo la multiplico por phi J, este índice ya se vuelve mudo. ¿Y cuál es el índice que queda libre? La I. Entonces, ¿qué componente me va a dar? Pues la I, que es justamente el índice libre que tengo de este lado. Entonces está escrita de buena manera esta ecuación. Entonces ya tenemos una expresión para las componentes de phi tilde. Ahora, para las componentes de phi normal es exactamente lo mismo. Si yo quiero la iésima componente de phi, lo multiplico por la inversa de la matriz, que es B y J, y por la componente jésima de phi tilde. Como vemos, aquí el índice mudo es J y el índice libre es I.
Ahora, lo mismo hacemos para los vectores. La componente iésima del vector b va a ser la matriz A y J por el covector, es decir, por b tilde, J, porque J es el índice mudo e I es el índice libre. Lo mismo si yo quiero b tilde I, las componentes iésimas de b tilde van a ser b y J, bj, porque se están sumando los j y la I es el índice libre. Entonces, esto nos simplifica un montón las expresiones y ahorita van a ver por qué. Porque si yo quiero hacer la comprobación como hicimos en la clase de cambios de base, pues ahora vamos a hacer las sustituciones y vamos a ver que todo se simplifica. ¿Por qué? Porque si yo sustituyo phi j, aquí ya tenemos aquí la expresión para phi i, simplemente cambio el índice libre. Recordemos la regla para cambiar el índice libre era que yo tenía que cambiarlo en toda la ecuación y como j es aquí el índice mudo, voy a cambiar la letra primero del índice mudo. Voy a dejar primero la i, lo voy a poner en otro color. Voy a dejar la i y voy a cambiar solamente la j. Voy a ponerla como k, porque recordemos que como es un índice mudo, yo puedo elegir la letra que yo quiera, siempre y cuando no se repita dentro del mismo término y la cambie en todos los términos. Digo, en el mismo término, todas las veces que aparece. Muy bien, entonces ya cambié el índice mudo por otra letra. Esto no me afecta para nada la ecuación. Ahora puedo cambiar el índice libre, pero tengo que cambiarlo todas las veces que aparece dentro de la ecuación. Entonces, como yo me interesa la componente j-ésima, voy a cambiar la i por j. La k se queda igual porque esta ya la cambiamos. Y entonces ya tengo mi expresión para phi j, lo cual no me genera ningún problema porque la j queda como el índice libre y la k queda como el índice mudo. Y entonces esto lo voy a sustituir aquí. Muy bien. Una vez que lo sustituyo, también voy a hacer lo mismo para esta expresión, que es exactamente los mismos pasos, pero para acá. Recordemos que esto nos deja el producto de estas dos matrices. Aquí también nos deja el producto de estas dos matrices. Y el producto de estas dos matrices, ¿se acuerdan que lo habíamos definido? Como las dos son inversas, me va a dar la delta de Kronecker. Y esta va a ser la delta de Kronecker de, como la j es el índice mudo, en estos dos casos, la delta de Kronecker va a ser sobre i y k, porque son los índices libres. Entonces, esta es la delta de Kronecker de este producto de matrices, de donde esta expresión nos va a quedar así, y esta expresión nos va a quedar así. ¿Y qué hacía la delta de Kronecker? Pues me cambiaba un índice por el otro. Es decir, yo aquí tenía k y aquí tenía k. Entonces la k me está diciendo que la cambie por i. Esto me va a quedar phi tilde i y vi. Aquí simplemente estoy poniéndolo de manera que se vea bonito para que lo entiendan, no como mi letra. Ahí ya me queda bien. Y entonces, como ven aquí,
como la K es el índice mudo, lo voy a cambiar por la I. Y eso nos resulta en esta ecuación y esta ecuación, que obviamente es verdadera. Por lo tanto, introducir la notación de índices simplificó muchísimo las cosas. Y esas son las transformaciones que teníamos para los vectores y covectores, simplificadas muchísimo gracias a la notación de índices. Ahora vamos a ver qué pasa con las transformaciones lineales. Ahora, conocemos las componentes de la matriz de cambio de base actuando sobre beta y beta estrella. ¿Qué pasa ahora si tuviéramos otras bases gamma y gamma estrella? Queremos saber cómo cambiaría nuestra matriz de cambio de base. ¿Por qué? Porque esto nos daría un poco de entendimiento sobre cómo cambian las transformaciones lineales en general, porque la matriz cambio de base es una transformación lineal. Y este es nuestro objetivo, saber cómo cambian en general las transformaciones lineales, no solamente la matriz cambio de base, sino las transformaciones lineales. Ahora, vamos a llamar a los elementos de beta simplemente como es la base estándar, E1 así hasta n, ¿no? Y obviamente como son vectores, el índice va arriba. A los elementos de beta estrella, como son covectores, los vamos a llamar E1, pero con el índice abajo. A los elementos de gamma los vamos a denotar como es una matriz para el espacio vectorial normal, como E1 con el índice arriba, pero con un gorrito. Y a los elementos de gamma estrella, como es una base dual, con E1', pero con el índice abajo. Esto simplemente es para no confundirnos. Ahora, gamma y gamma' tienen sus correspondientes matrices de cambio de base entre ellas. Entonces es como si estos dos fueran amigos y tienen su lenguaje secreto, que es la matriz de cambio de base, entre beta, que nos lleva de beta a beta estrella, y estos dos tienen su matriz cambio de base, que nos lleva de gamma a gamma estrella, ¿no? Queremos ver si yo quiero expresar a esta matriz en términos de gamma o en términos de gamma estrella, ¿cómo cambia? Ahora, vamos a llamar a estas matrices que nos llevan de gamma a gamma estrella C y J, y a la matriz que nos lleva de gamma estrella a gamma de JI. ¿Por qué? Porque recordemos que esta es la inversa de esta y viceversa. Ahora, más notación. B, habíamos quedado que era el vector en la base beta. B tilde va a ser el vector en la base beta estrella, que es la base dual, por lo tanto es un covector. B gorrito va a ser el vector en la base gamma, y B' va a ser el vector en la base gamma estrella. Por lo tanto también es un covector, pero es un covector en teoría diferente a B tilde. Muy bien. Ahora, queremos expresar primero a los elementos de gamma en términos de los elementos de beta, porque así obteníamos nuestra matriz de cambio de base, y a los elementos de gamma estrella como una combinación lineal de los elementos de beta estrella, porque también así obteníamos la matriz de cambio de base. La matriz que nos llevaba de gamma a beta y la matriz que nos llevaba de gamma estrella a beta estrella. Ahora, eso quiere decir que si expresamos a los elementos de gamma en términos de beta, son una combinación lineal de los elementos de la base, ¿no? Y estos elementos tienen unos coeficientes E y J. Estos coeficientes son los elementos que constituyen la matriz que nos lleva de gamma a beta, y los vamos a llamar E y J. Y los elementos de la base
gamma estrella, que recordemos que habíamos dicho que eran los E'I, también se pueden expresar como una combinación lineal de los elementos de la base dual. Esto quiere decir que simplemente están acompañados de unos coeficientes que son justamente los elementos de una matriz a la que llamaremos F y J. Además, sabemos que si yo ahora quiero los elementos de EJ, es decir, los elementos de la base estándar en términos de los elementos de gamma, simplemente tengo que agarrar la matriz inversa y multiplicarlo por los elementos de la base gamma. Lo mismo, si ahora yo quiero los elementos de la base dual en términos de la base dual gamma estrella, solo tengo que tomar la matriz inversa F y J. Pero no vamos a hacer la comprobación de que la inversa de F y J es la misma que E y la inversa de E y J es la misma que F, porque esto ya lo hicimos cuando vimos el espacio dual y la experiencia nos dice que la inversa de E y J es justamente F y J y la inversa de F y J es justamente E y J. Ahora, esto nos permite reescribir a los elementos de la base gamma, es decir, a los E gorrito, como esta matriz por los elementos de la base estándar, a los elementos E', que son los elementos de la base gamma estrella, por esta matriz, por los elementos de la base dual estándar, y a los elementos de la base estándar, por esta matriz, por los elementos de la base gamma, y a los elementos de la base dual, como esta matriz, por los elementos de la base gamma estrella. Ahora, ya tenemos cómo se comportan los elementos de la base con respecto los unos de los otros. Ahora, si queremos escribir al vector v como una combinación de las bases gamma y gamma estrella, ¿cómo le hacemos? Esta parte es la parte importante. Tenemos que v gorrito, es decir, v en términos de la base gamma, simplemente es sus escalares que le corresponden por los elementos de la base, ¿no? Esto no tiene ningún secreto, es una combinación lineal. Y como ya estamos usando notación de índices, nos olvidamos de la suma. Ahora, si yo lo quisiera expresar en términos de la base dual, lo habíamos llamado B' y simplemente lo expresamos como sus escalares que le corresponden. Como es una base dual, es un covector, entonces los índices están abajo por sus elementos de la base. Ahora, vamos a sustituir las expresiones que le corresponden a cada uno de estos elementos de la base para ver qué pasa. Y esta parte es en la parte en la que quiero quedarme un ratito, porque ustedes van a ver que de tantas sustituciones se hace un desbarajuste total, ¿no? Y todo para llegar a que es lo mismo, ¿no? A ver, aquí primero, como ya les dije, estoy solamente sustituyendo los elementos de la base. Como es EI, es igual, entonces no hay ningún problema. Entonces simplemente estoy poniendo la matriz EIJ por EJ. Muy bien, no hay ningún problema aquí. Ahora, aquí también solamente estoy sustituyendo EJ, que es exactamente lo mismo que tengo acá. Y no hay ningún problema hasta ahora. Recordemos que como estas son matrices y estos escalares, puedo meter el escalar y sacar la matriz. Lo que nos deja esto.
No hay ningún problema hasta ahí, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a recordar las reglas de transformación que teníamos entre gamma y gamma estrella. Es decir, yo tenía que cada elemento B gorrito lo podía escribir como esta matriz, que era la matriz que nos llevaba de gamma a gamma estrella por los elementos B'. Y tenía que cada elemento B' lo podía escribir como la inversa de esta matriz por el B gorrito. Muy bien. Ahora, fíjense muy bien en quiénes son los índices libres y quiénes son los índices mudos, porque vamos a hacer mucha manipulación. Ahora, yo voy a sustituir, aquí yo tenía a B gorrito I, lo voy a sustituir por esta ecuación de acá, sin ningún problema, ¿no? Muy bien. Ahora, aquí voy a sustituir esta ecuación de acá, porque aquí tenía B'J por esta de acá. Pero como la n no me gusta porque puede denotar dimensión, cambié el índice mudo n por L, lo cual tampoco es ningún problema porque puedo cambiar índices mudos. Aquí simplemente voy a asociar estas dos matrices y esto me deja a este producto. Aquí también puedo asociar estas dos matrices y me queda como este producto. Perfecto. Pero me gusta seguir sustituyendo porque estoy loco y ahora quiero sustituir este valor. Quiero sustituir a estos. ¿Cómo le hago? Bueno, vamos a recordar cuáles son las expresiones. Simplemente nos acordamos que EJ era igual a F y J E gorrito I, donde I era el índice mudo y J era el índice libre. Y recordemos que EK era la inversa EJK por E'J, donde K era el índice libre y J era el índice mudo. Entonces yo estoy sustituyendo estas expresiones, esta aquí y la otra la sustituí aquí. Muy bien. Esto nos deja con otra matriz. Esta matriz y esta matriz. Ahora, esta matriz la voy a cambiar para acá y esta matriz la voy a cambiar para acá. ¿Por qué? Porque este es un escalar, puede entrar, y este también es un escalar, puede entrar. Y ustedes dirán, bueno, ya basta de sustituciones, ¿no? Pues no, les recuerdo que estoy loco, que me gusta sustituir y voy a seguir sustituyendo hasta que ya no haya más que sustituir. Entonces, aquí arriba tenemos las expresiones para estos. Entonces, yo quiero que B'L y B gorrito L los quiero cambiar. Pero aquí pues no tengo ninguna expresión para BL, ¿no? Entonces, B'L quiero una expresión en la que L sea el índice libre. Entonces, solo sé que L va a ser el índice libre. ¿Cuál va a ser el índice mudo? No sé. Pero yo puedo elegir el índice mudo como mejor me convenga. Y aquí estamos viendo que este se repite 3 veces y aquí una cuarta.
L aquí se repite 2 veces. Y aquí hay una J. Entonces, quizá me convenga que el índice mudo sea J. Como es un índice mudo, yo puedo poner lo que yo quiera, ¿no? Vamos a ver si ese me conviene. Y si no, a lo mejor puedo poner lo que sea K. No sé. Vamos a ver. De lo que estoy seguro es que este debe llevar una L. Lo mismo para acá, ¿no? El índice libre tiene que ser L. Y yo tenía que B gorrito L es igual a C por B', donde ahora quiero que el índice libre sea L. Entonces, tiene que haber una L y el índice libre es L. Entonces, yo no sé cuál quiero que sea el índice mudo. Yo aquí veo que J se repite 3 veces y que aquí hay una J. Aquí la K se repite 2 veces y la L ya está cubierta. ¿Cuál quiero yo que sea el índice mudo? No sé, a lo mejor quiero que sea K. Pero a lo mejor quiero que sea otra cosa. Vamos a ver si quiero que sea K, ¿no? Muy bien. Como ya les había anticipado, este era K. Entonces mi expresión para V'L quedó como DLK B gorrito K, donde L fue el índice libre y K fue el mudo. Como se dan cuenta, yo tengo libertad para elegir el índice mudo. Lo que no tengo libertad es para elegir el índice libre. ¿Y por qué fue conveniente escoger el índice mudo como K? Pues en realidad tengo libertad, ¿no? Pero no tanta. ¿Por qué? Porque si yo elegía J, aquí J ya se repetía. Y recuerden que yo no podía elegir una letra que se repitiera más de 2 veces en un mismo término para un índice mudo. Entonces, de la misma manera, aquí, ¿cuál va a ser el índice mudo? Aquí aquí K y K ya se repite 2 veces. Entonces, no puedo elegir J, no puedo elegir K, perdón. Entonces, ¿cuál voy a elegir? Bueno, pues ya se me acabaron la J, la K y la L. ¿Qué voy a elegir? Pues la I, ¿no? Es la única letra que se me ocurre. Entonces, B gorrito L lo voy a expresar como CLI B'I. Si se dan cuenta, L sigue siendo el índice libre, pero como la K ya se repite 2 veces, yo no puedo elegir más que otra letra que no sea J, porque J también ya está. Entonces me quedo con la I. Podría ser otra letra, podría ser ñ, por ejemplo, pero yo elegí la I, ¿no? Entonces, ahora, como esta es una matriz, la puedo asociar dentro del producto de matrices y me queda simplemente esto y esto. Bueno, pero pues esto es todo un merequetengue, ¿no? ¿Por qué? Porque pues llegamos a lo mismo, o sea, B gorrito obviamente va a ser pues las componentes de B gorrito, los escalares de B gorrito por la base de B gorrito. Y B' obviamente va a ser las componentes de B', es decir, sus escalares, por la base de B'. Sí, pero fíjense en algo muy importante. Los índices de aquí son diferentes. Entonces, esto no es ni B gorrito ni B'. Lo que quiere decir que este producto de matrices nos tiene que dar algo bien particular.
¿Y qué es eso bien particular? Lo vamos a ver ahorita. Esto nos da solo una alternativa. Quiere decir, este es el primer producto de matrices que teníamos. Acuérdense que sabemos que E y J era la inversa de F y J. Y sabíamos que C y J era la inversa de D y J. Pero, pues en realidad no sabemos qué va a pasar si yo multiplico E con D. Ni tampoco no sabemos qué va a pasar si yo multiplico F con C. Bueno, pues esto, la ecuación anterior nos deja solo la alternativa de que este producto de matrices, lo de aquí adentro, nos dé la delta de Kronecker. ¿Por qué? Porque vimos, me voy a regresar, vimos que obviamente V gorrito tiene que ser igual a VI e I, o en su defecto, esto podría ser igual a VK EK, porque pues es un índice mudo, pero no puede ser igual a VK e I. Entonces, tiene que haber una delta de Kronecker que me cambie la K a I o la I a K, que es lo mismo. Y lo mismo para esta cosa, ¿no? Entonces, esto nos deja solo una alternativa. Que todo esto sea una delta de Kronecker que me cambie la I con la K. Pero, esto nos deja con la alternativa de que este producto sea la delta de Kronecker que nos cambia la I con la J, la L con la J. ¿Por qué? Porque tenemos que C y L por F y J, estas dos son justamente esto que no sabemos cómo se comporta. Pero aún peor, ni siquiera estas dos por lo menos tenían los mismos índices. Estas no. Lo único que comparten son el I, que es el índice mudo. Entonces estos dos son el índice libre. Esto nos tiene que dar la delta de Kronecker sobre L y J. ¿Por qué? Es la única manera de llegar hasta acá. Y ahorita lo vamos a ver. También nos deja con la otra alternativa, que para la otra ecuación, de que este era el segundo producto de matrices que teníamos. Esto de aquí en medio tiene que ser igual a la delta que nos cambia la K por la L o la L por la K. ¿Por qué? Porque fíjense, la J es el índice mudo y la L y la K son el índice libre. Y solamente así vamos a llegar a lo que queremos, que es justamente cambiarle el índice para que B' sea, no recuerdo los índices mudos, pero queremos que B' tenga sus mismos índices mudos, no que sean diferentes. Entonces queremos una delta de Kronecker que me cambie este índice mudo por el mismo que está expresado aquí, si es que este es diferente, ¿no? Entonces la única manera de llegar a eso es que esto sea igual a esto. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si esto es la delta de Kronecker? Bueno, pues eso nos deja con que
Si yo hago este producto, lo voy a hacer aquí abajo, EIJ delta de Kronecker LJ de LK, puedo hacer de dos cosas, ¿no? Puedo elegir que actúe así, o puedo elegir que actúe así. Y va a dar lo mismo. Pero voy a elegir que actúe como el cuadrito azul. Entonces me va a cambiar la J por la L. Entonces me va a quedar E y L por D, LK. Y entonces dos matrices que no compartían ningún índice, ahora comparten un índice mudo. Lo mismo, esto que tengo aquí es FJK, delta de Kronecker, CLI. Puedo elegir que actúe sobre esta, o puedo elegir que actúe sobre esta. ¿Sobre cuál quiero que actúe? Vamos a ver. Pues quiero que actúe sobre esta. Porque en la pasada elegí que actuara sobre esta, ¿no? Entonces quiero ver qué pasa si actúa sobre la derecha. Me va a cambiar la K, la L por la K. Entonces me va a quedar C, K, I. Y ahora dos matrices que no compartían ningún índice, ahora comparten un índice mudo. Muy bien. Entonces, un producto de 4 matrices ahora se redujo a un producto de 2 matrices, que además comparten un índice mudo. Y recuerden que yo quiero que este producto sea esta delta de Kronecker, porque es la única manera que tiene que ser. Es la única opción que nos dejó. Entonces, este producto es la delta de Kronecker, que nos cambia la K por la I. Y este producto es la delta de Kronecker, que nos cambia la J por la I. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a ver qué quiere decir. Sabemos que yo a esta le puedo sacar su inversa. ¿Y cuál era la inversa de E? Era F, ¿no? Entonces yo puedo multiplicar E y L por su inversa, y me va a quedar simplemente la D multiplicada por la delta de Kronecker, bueno, por la inversa por la delta de Kronecker. Déjenme revisar porque dice que si sigue la clase. Sí. Muy bien. Entonces, ¿esto qué me deja? Me deja, de un lado simplemente me deja DLK. Esto es igual. ¿Cuál era la inversa de E? La inversa de E era F LI multiplicado por la delta de Kronecker, que me va a cambiar la K, la I por la K, en este caso, porque no hay K. Entonces, me queda que DLK es lo mismo que FLK. Pero ¿se acuerdan quién era DLK? Era la inversa
de C. Que es justamente lo que tenemos acá arriba. Y que es lo mismo expresado de acá, ¿no? Esta ecuación nos deja que la inversa de E es D y la inversa de C es F. Muy bien. Entonces, C es EKL y F es DLK. Entonces ya tenemos que hay una identificación entre las matrices de cambio de base. Y a pesar de que esto no pueda parecer tan importante, les voy a decir por qué sí lo es. Fíjense, la matriz que nos lleva de gamma a gamma estrella es la misma matriz que nos llevaba de beta a gamma. Y la matriz que nos lleva de gamma estrella a gamma es la misma matriz que nos llevaba de gamma estrella a beta estrella. Esto ya lo habíamos visto, sí. Pero lo habíamos visto solamente en el caso en el que no habíamos establecido que el dual y la base normal tenían, por eso la dualidad, que la base dual era en realidad una base alternativa para el espacio vectorial. Ahora, lo que esto nos está diciendo es que beta es la base dual a la base dual. ¿Por qué? Porque gamma dual es la misma que beta, que es la base estándar. ¿Qué quiere decir esto? Nos está sugiriendo que hay una base para un espacio dual al espacio dual. Esa base es gamma estrella. Pero acabamos de ver que esa base es justamente la base estándar. Entonces, quiere decir que el espacio dual del espacio dual es el espacio vectorial mismo. Esto lo veremos más a fondo. ¿Por qué? Porque es muy importante. Hay un isomorfismo entre este espacio y este espacio. Y eso es lo que nos permite construir el producto interior. Ahora, esto es lo que dice aquí. Beta es la base dual a la base dual, pero beta estrella es la base dual de beta. Entonces podría ser entonces que el espacio vectorial sea el espacio dual de su espacio dual. Pues claro que sí. Ahora, para concluir la sección anterior, simplemente vamos a escribir el producto de matrices, el resultado del producto de matrices, que era la delta de Kronecker de KI sobre este vector, bueno, este escalar y el elemento de la base. Como vemos claramente, esta delta me va a cambiar la K por la I, y esto va a dar que pues ya esta K se va a cambiar por la I y ya me va a dar lo que quería, y me había dado esta delta, el otro producto de matrices, que me va a cambiar la J por la I, y entonces me va a quedar BJ, EJ. Ahora, estas ya son las expresiones que tenemos finales, y como vemos ya no hay ningún problema, ya todos los índices están bien y todo se cumple. Ahora, queremos averiguar, para finalizar,
cómo se transforma la matriz de cambio de base, porque esto no nos dijo nada de cómo se transformaba la matriz de cambio de base. Expresemos al vector en términos de la matriz de cambio de base de gamma a beta y en términos de la matriz que cambia de beta a beta dual, es decir, beta estrella. Esto va a ser rápido. Tenemos, los componentes del vector normal y lo vamos a expresar en términos de gamma, es decir, lo vamos a cambiar de base de aquí, que es gamma, es decir, a sus componentes. En gamma le vamos a aplicar esta matriz para cambiarlo a beta. Y también lo vamos a expresar como si estuviera en la base dual y le vamos a aplicar la matriz que nos lleva de la base dual a la base estándar para expresarlo en las componentes de la base estándar. Como se dan cuenta, estas expresiones son equivalentes. Simplemente aquí lo tenemos en la base gamma y acá lo tenemos en la base dual y le vamos a aplicar sus correspondientes matrices para llevarlo a la representación de beta. Es decir, aquí está empezando en la casa de Paco, aquí está empezando en la universidad y estas son dos rutas diferentes que recorre para llegar al mismo lugar que es su casa. Pero como llega al mismo lugar, pues podemos igualar esas dos expresiones. Ahora, yo solamente quiero el vector en términos de gamma. Es decir, si yo quiero llegar a la casa de Paco, pero estoy empezando en la universidad, ¿qué camino debo tomar? ¿Qué transbordes? Recordemos que esta matriz tiene su inversa, entonces simplemente multiplico todo por su inversa. Y además recordemos que este vector yo lo podía expresar como de LK, que es la misma matriz de acá, pero como este índice libre es diferente, el DL es diferente, y el índice mudo, pues simplemente estoy eligiendo un índice que no se repita. Entonces voy a cambiar este término, lo voy a sustituir acá por esta expresión. Y entonces yo tengo que esto, que es exactamente lo mismo acá, sustituí simplemente esta expresión. Y este es un producto de matrices. Y ahora, pues yo quiero llegar de casa de Paco a... Yo quiero llegar a la casa de Paco. Entonces, simplemente le aplico la inversa de esta matriz. Y pues la inversa de la matriz por la matriz me va a dar la identidad, me va a dejar aquí solito. Y me da esto. Entonces, esta matriz ya es algo diferente. Queremos también que la J y la I de aquí sean iguales, ¿no? Bueno, ahora tenemos esta expresión. ¿Por qué? Porque la inversa de D era C. Entonces simplemente estoy poniendo la inversa de D. La estoy sustituyendo. De donde queremos, como queremos que este y este sean iguales, pues porque si no, no hay una ecuación, no hay una igualdad, este producto de matrices tiene que ser igual a este de aquí, tiene que ser la delta de Kronecker que nos cambie de la I a la K, porque estos son los índices libres, y la L es el índice mudo. Entonces esto nos cambia la C y J
donde va a cambiar la I por la K, nos la cambia a CKJ. Pero recordemos que CKJ era lo mismo que BKJ. Y entonces tenemos que teníamos que V tilde J era CIJ por VI. Entonces, si cambiamos a la C por la B, nos da la misma expresión que V tilde J es VIJ por VI. Y recordemos que empezamos con esta expresión. Y a esta expresión yo la multipliqué por la inversa de D. Entonces en realidad yo tengo CIJ por VI igual a CKJ por VK. Esto es lo que yo tengo. Y esto lo tengo igual a B gorrito J. Entonces yo puedo sustituir estas Cs con la B y me queda V gorrito J es igual a B y J VI igual a B KJ B gorrito J. Por lo que hemos transformado la matriz de cambio de base. Porque si se fijan, BIJ BI igual a B KJ esto es una matriz de cambio de base. Estas dos son distintas. A pesar de que tienen el mismo índice libre, están actuando de una manera diferente. ¿Por qué? Porque esta está actuando sobre BI y esta está actuando sobre B gorrito K. Y esta debe actuar de tal manera que es muy específico, ¿no? Porque esta no puede actuar sobre este valor de otra manera que cambiar el K por el J para que nos dé esto. Pero esta tiene toda la libertad de actuar sobre el BI porque no hay ninguna restricción. Entonces hemos transformado a la matriz de cambio de base. Y entonces podemos concluir que la matriz de cambio de base se transforma de esta manera. Vamos a llamar a la matriz cambio de base de ahora en adelante como TJK. Y recordemos la expresión que teníamos, que era que la matriz cambio de base se transformaba como esta matriz por esta matriz. Esta simplemente era la inversa de esta. Entonces, si tenemos a una transformación y tenemos cómo cambia de base, tenemos la transformación cambia de base, le aplicamos la inversa de un lado, la ensanduichamos entre la inversa y la otra. Y esta, como vemos, es un tensor que es 1 covariante y 1 contravariante. Al revés, ¿no? 1 contravariante y 1 covariante. Y en notaciones de matrices de cambio de base, esto simplemente es la nueva matriz, es la inversa de esta matriz por esta de acá. Ahora, vamos a renombrar, para ser más concisos, a la matriz original de cambio de base como T y J, porque si se fijan, es exactamente lo mismo. Y es decir, toma un vector contravariante y un covector covariante, y a su inversa simplemente la cambiamos de índice, un vector contravariante y un covector
covariante, es la inversa, solo cambia los índices desde el lugar. Y ahora, vamos a tomar a una transformación lineal cualquiera, LIJ, y a una que queremos modificar. Y como sabemos que las matrices, que las bases son equivalentes, o sea, B, la base estándar es igual a gamma estrella y beta estrella es igual a gamma, simplemente tenemos estas igualdades. Así que la regla de transformación para la matriz cambio de base o para una transformación lineal cualquiera se va a escribir como la matriz transformada va a ser igual. Le aplicamos la inversa de la matriz cambio de base a la matriz original, a la transformación lineal original, por la transformación de cambio de base. O si tenemos la matriz transformada, le aplicamos la matriz cambio de base del lado izquierdo y del lado derecho la inversa. En notación de índices correcta se escribe de esta manera. La matriz transformada es igual a la matriz cambio de base, la matriz en medio, la transformación lineal en medio, por la izquierda está la inversa y por la derecha está la original. Si se dan cuenta, el índice mudo es el que está arriba de la matriz, es el que queremos cambiar. También el índice mudo se convierte en el que está abajo, es decir, los índices que son contravariante y covariante están arriba y abajo, y el índice libre, los índices libres, son tanto el que es covariante como el que es contravariante de la matriz de cambio de base. Ya para terminar, simplemente esta es la matriz inversa. Si se fijan, esta es una manera de cambiarle los índices a cualquier transformación lineal usando la matriz cambio de base. Ahora, para reunir las expresiones que tenemos, esta es la expresión para los vectores, que si yo quiero convertir un covector en un vector, le aplico la matriz cambio de base. Si se fijan, aquí tengo un índice abajo, lo quiero subir, pero lo tengo que cambiar, le aplico la matriz cambio de base. Aquí tengo un índice abajo, tengo un covector, aquí tengo un índice arriba, perdón, lo quiero bajar, es decir, tengo un vector, lo quiero convertir en covector, le aplico la matriz cambio de base. Y aquí lo mismo, tengo un vector con su índice arriba y lo quiero bajar, le aplico la matriz cambio de base. Tengo un covector con su índice abajo, lo quiero convertir en un vector, le aplico la matriz cambio de base. Y las que habíamos dicho para la matriz, para cualquier transformación lineal. Y simplemente ya para terminar, para quitarnos las tildes, hay que hacer hincapié en que estas matrices, estos vectores y covectores, no necesitan tilde, porque con el hecho de que tengan el índice arriba o abajo, ya sabemos que son vectores o covectores representados en su base dual o en la base estándar. Entonces, esto nos dice que, claro, B tilde es la representación de B en la base dual, phi tilde es la representación del covector en la base dual del espacio dual, es decir, lo hace un vector, y esta matriz simplemente es la representación de la transformación lineal sobre vectores y covectores distintos. Entonces podemos escribir todo de manera más sencilla quitando las tildes, que son las mismas expresiones, pero con las tildes quitadas, y esta pues es redundante, así que nos quedamos solamente con estas expresiones, en la que el índice arriba o abajo va a ser suficiente para saber en qué base lo estamos expresando.